Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Avísele a su cara. ¿Ven? Damos gracias al Señor. Dios te bendiga. Tiene cara de pariente de Alejandra. ¿Cómo es su nombre? Carmen. Para la primera vez que viene Carmen. ¿Ven? Yo a Alejandra le quiero mucho, pero no se lo diga porque después se agranda. Es igual a Miguel, así. Miguel después no entra en las zapatillas, una cosa de loco. También tengo una hermana por acá adelante, creo que se llama Natalia. Hace días vino José, estuvimos preocupados por él, no lo podíamos localizar. Gracias a Dios que mi suegro tiene la costumbre de secuestrar gente y lo trajo de nuevo al culto. ¿Ven? Dios bendiga, José. Damos gracias al Señor. Yo quiero que Dios me hable. ¿Cuánto quieren que Dios le hable? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hace como 2 días tuve un ataque muy fuerte en la muela, unos colmillos que yo había quebrado de animalito que soy, y se infectó fuerte y no pude dormir. Pero bueno, estoy acá, me siento como que se me duerme en la boca, pero como cuando usted tiene que estar agradecido porque Coajimón no le predica a cualquiera. Así que usted, si usted ve que se le está cayendo la cara, no se preocupe, vamos a seguir predicando. Yo quiero que vaya al libro de 1 de Samuel 24:1. Vamos a leer, hoy la prédica de hoy se llama, decir que está la prédica de hoy se llama el testimonio del Espíritu. Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Cuando Él da testimonio, Vamos a leer, hoy va a ser una enseñanza, pero va a tener un toquecito de lo profético y también es algo muy importante de reconocer en estos tiempos, amén. Porque a veces, bueno, vamos a entrar. 1 de Samuel 24:1. 1 de Samuel 24:1. Y ahí vamos a leer. Vamos a leer hasta el 6 más o menos. Sí. Voy a leerle el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron un aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras, monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Yo sé que usted no sabe qué significa eso, Cuando dice cubrir sus pies es porque en la antigüedad, como usaban túnicas, el tipo le vino gana de ir al baño, entonces los pies al agacharse le quedaban cubiertos, se refiere a eso, porque si no la gente no sabe qué se está diciendo. Yo sé que no es muy estético, pero así fue. Después ustedes todos van al baño. Dice que él entró para cubrir los pies en una cueva. Entonces los hombres de David, dice, y cuando llegó a un redil, bueno, Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, o sea, estaban como en escondites. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Vamos a entrar, me va a llevar el Espíritu, amén. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Yo quiero que vamos a leer rápido al libro de los Hechos 9:1. ¿Ven? Voy a reducirlo para poder entrar un poquito, voy a achicarlo. ¿Ven? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Ven? Porque Él es el que hace todas las cosas. 9. Hechos 9. Yo voy a leerle rápidamente. Ella habla de la conversión de Saúl. Dice así:
Saulo, respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús. ¿Cuántos están acá? Amén. A quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso fue una amenaza, ¿amén? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha. Estaba hablando el Señor, dándole directivas. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque había quedado ciego. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, porque los perseguían y los mataban. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. Otra vez, ¿cómo lo llamó? Hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Diga conmigo: el testimonio El testimonio del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Porque usted sabe que nosotros somos personas que contamos testimonio, de las cosas que el Señor ha hecho, las que está haciendo y las que hace. Pero el Espíritu Santo también da testimonio. El Espíritu Santo te revela a veces quién es pastor, quién es maestro, quién es evangelista, quién es reverendo y quién es reventado. Porque no todo lo que brilla es oro. Hay cosas que son fantasía. Amén. ¿Sabe qué pasa? Que la fantasía es corruptible, pero el oro no. Usted le pasa la bandina y ahí se queda, no lo va a mudar. ¿Por qué? Porque es incorruptible. Porque pasó por una prueba llamada fuego. En el crisol donde fue perfeccionado se separó la escoria por causa del fuego y quedó solo pureza. Decirle que está al lado: sé de oro. No fantasía. No fantasía. Escuche, está pasando algo muy tremendo en ese lugar. ¿Por qué? Porque primero nosotros leímos Primera de Samuel, cuando cuenta la historia en esos 6 versículos cortitos, cuenta la historia que Saúl estaba persiguiendo a David por causa de que le tenían celos, porque se contaban muchas cosas que David hacía. La Biblia dice que cantaban las vírgenes de Jerusalén, las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y eso entró, dice, en el corazón de Saúl y le agarró celo a David. Ahora este hombre se vuelve el perseguidor
del rey David y lo quería matar. Y sabe que yo encuentro una serie de cosas proféticas escondidas que David había recibido, pero que estaban otros malinterpretando. Por eso cuando a usted le llega algo, usted tiene que entrar en el manto profético para ver que las cosas que parecen con buena intención realmente sean la voluntad de Dios, porque no todo lo que trae buena intención es precisamente la voluntad de Dios. Amén. Es más, el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo le voy a explicar. Dice la Biblia que él entra para cubrir sus pies. El tipo iba a entrar en la cueva, entró en la cueva, y mientras estaba ahí, aparecieron aquellos que tienen cara de espiritual, pero que no se les revela la voluntad. ¿Sabe cuál es la diferencia de la gente que parece espiritual y aquellos que conocen la voluntad? Que los que conocen la voluntad de Dios erran menos que aquellos que parecen súper espirituales. Por eso es que usted ve gente que viene a la iglesia, sacude la cabeza, está acá, gloria a Dios, se va a la esquina y se emborracha. Pero acá no hay ninguno. Al menos yo lo espero. Escuche, ¿qué es lo que está pasando? Que aparecen otras personas y le dicen, hoy se ha cumplido la profecía. Le está diciendo, hoy ha cumplido lo que el Señor ha hablado acerca de su siervo. Hoy se ha cumplido. Hay que tener cuidado la gente que viene y dice, se cumplió porque a mi hermano, mire, yo ya llevo años, 28 años escuchando, 29. Usted me profetiza, primero se van enojados porque ellos no creen lo que Dios le acaba de decir. Cuando Dios lo hace, vienen enojados porque vienen a pedir perdón porque ahora sí entienden que Dios lo iba a hacer. Y yo les quiero dar con la silla en la cabeza. Hijos de chupacabra ingratos. Pero si cuando te profeticen, yo... Estoy tranquilo. Vienen y le dicen, hoy el Señor ha cumplido las profecías, entregado al enemigo. ¿Sabe cuáles eran las profecías? Las profecías eran que no iban a poder hacer frente a David, que Dios iba a estar con él y todos los enemigos van a ir cayendo delante de él. Entonces los que están cercanos a él y entran en la cueva le está diciendo, hoy se cumplió esa profecía. Gente que se acuerda pero no tiene visión. Le están diciendo, en cierta forma, se cumplió la profecía porque le están diciendo, David, ese Saúl es tu enemigo. Hoy se cumplió la profecía. Pero el corazón de David jamás vio como enemigo a Saúl. Sino como un ungido. Entonces estos súper espirituales le dicen, ahora es momento. ¿Viste que eso como acá no hay nadie, pero siento que voy a profetizar. ¿Viste cuando la gente dice, ojalá Dios me dé la casa para que le muestre a ese, para que le muestre a ese que dijo que iba a ser un muerto de hambre? Tengo un conocido que puso el cartel, el muerto de hambre, que tiene negocio de comida. Escuchen, nadie va a decir que es el papá de Leandro y que le dice muchacho. Ese se ató solo, le decíamos con Leandro. Escuchen, ¿viste cuando está esa persona que quiere alcanzar cosas solo para refregarle en la cara a alguien? Como esa que le dice a ti, viene esa tía, viste que todos tuvieron una tía negativa. Yo tuve una que me hacía limar de los callos del pie, la odiaba. Mi abuela. Y mi abuela me decía, dale los callos. Mamá Julia, le decía yo a mi abuela, mamá Julia, dale, Luquita, y dale, la tía no se puede agachar. La tía no tenía callos, tenía cascotes. Usted para limarle un gallo a mi tía Juana, se veía 3 series de Netflix. Entonces todos tuvieron una tía negativa, esa que te dijo, nunca te vas a casar, vas a morir solterona. Y usted está en el altar con su peor nada, o su nada es peor. Pero usted está en el altar y está buscando a la tía a ver si vino. Hola tía.
Y le hace así, aparece en escena vos, aparece. Entonces esa gente, que acá no hay ninguno, le dicen, hoy el Señor entregó en tu mano a tu enemigo. Y David escuchaba, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que David era prudente en sus palabras. Y sabe que la persona que escucha, yo encuentro un patrón en común. Dice la Biblia, Isaías 54, Jehová despertará mi oído mañana tras mañana para que oiga como sabio. ¿Sabe cómo usted llega a hablar como sabio? Empezando a oír como sabio. Entonces, si hay algo que tenía él que dice que era prudente en sus palabras, pero ¿qué quiere decir? Que cuando oía, discernía lo que oía. Usted no puede llevarse por toda la gente que dice simplemente cosas. Todo serio, al rato te dicen, devuélvame la ofrenda. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Algo está tratando de tomar el corazón de David. Incluso aquellos que sangran por él, están dispuestos a morir por él porque esos eran los valientes de David, los que estaban con él por todos lados. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando uno es líder, basado en la voluntad de Dios, por más que tú veas que hace mayor esfuerzo en la iglesia, no quiere decir que dejes de discernir las palabras que salen de su boca, lo que está en su corazón o qué espíritu le hace influencia. No todo lo que brilla. Le maté 3 vacas sagradas. Ay, yo quería un reconocimiento a fin de año. Pero si yo ya sé su nombre y su apellido. ¿Qué está pasando? David está discerniendo y impulsado por el peso de las palabras, porque usted tiene que entender que el peso de las palabras hacen influencia y pueden empujar algo que ya está en tu corazón como intención y solo le falta un empujón. Ok, tiene todo cara de santo, 4 veces santo, una más que Cristo. Se lo voy a traer al lenguaje de San José City. Usted le agarra algo contra alguien y crece una intención en su corazón de esperar que ese alguien meta la pata para usted decir, tenía razón. Es que ya la intención está en su corazón, solo necesita un botón. Por eso la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Evangelio. ¿Sabe lo que es el conocimiento del Evangelio? Que nosotros a través de Cristo alcanzamos perdón con Dios. Él quitó la contienda entre Dios y el hombre. Principalmente el conocimiento del Evangelio se centra en el perdón. Ya me siento un profeta. ¿Qué está sucediendo? Ya seguro que él tiene intención. Porque usted puede tener la intención, pero usted debe pelear con eso. ¿Sabe lo que pasa con un pensamiento que usted deja anidar en su corazón? Que tarde o temprano se vuelve una semilla, y toda semilla tarde o temprano, para bien o para mal, trae fruto. Por eso que tiene que llevar cautivo a la mente, la obediencia de Jesús. Fortalecer una mente de Cristo en el poder de su fuerza. Entonces pareciera que algo está impulsando a David. Y David se toma un atrevimiento. Diga conmigo, fue más allá de lo permitido. Y yo le voy a explicar. David agarra al borde del manto, no te voy a cortar esto. Y corta el borde de su manto. ¿Sabe dónde estaba el respaldo de la unción? Fuerte. No se me hagan los bautistas. En su casa se va y le grita a todo el mundo.
Escuche, él le corta. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y se turbó en gran manera. ¿Por qué se turba David al cortarle el borde del manto? Si no lo tocó a Saúl, tocó el borde del manto. Dice que la unción cae sobre la cabeza, desciende sobre la barba, va sobre la vestidura hasta llegar a ¿dónde? Entonces, ¿dónde es el final de la unción? El borde del manto. Despiertos, el borde del manto. Y sabe que representa tu descendencia. Tus hijos que van a ministrar y van a servir a Dios después de ti. Por eso es que usted no va a encontrar un solo hijo de Saúl sirviendo en el camino de Dios. Dice la Biblia, y se turbó David de gran manera. ¿Por qué? Porque fue un poquito más allá de lo que le estaba permitido. Usted no está supuesto a declarar sobre ningún linaje que ninguno de los hijos. Usted se imagina, viene a mí y una persona y me dice, porque no tengo túnica, y me corta la camisa que me regaló Carla, lo mato. Viene alguien y me dice a mí, por eso lo voy a llevar en palabras, ninguno de tus hijos va a servir nunca a Dios. Esa es la actitud que está teniendo David. No lo hizo intencionalmente, pero su acción desató una cadena profética sobre la vida de Saúl. Siendo que el único que podía reinar hubiese sido Jonathan, ni siquiera Jonathan cayó en la guerra. Y David lo tiene que llorar a Saúl y lo tiene que llorar a Jonathan. ¿Por qué se turba David? Porque David está yendo un poco más de lo que le está permitido. Usted nunca abuse del poder que Dios le da, porque no sea cosa que el poder que Dios le da se esté volviendo una prueba. Amén. Ah, no, ahora no, nadie tiene poder. Menos mal que yo no danzo, menos mal que yo no hago nada. Usted no puede hacer abuso del poder que Dios le da, porque ese poder se puede transformar en una prueba. Se turbó. Si él estaba supuesto a ser un ungido y él iba a tener victoria, lo que le tocaba a él no era una turbación. ¿Por qué la tuvo? Porque se atrevió a ir más allá. Quiere que se lo lleve con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchen lo que está diciendo Hechos de los Apóstoles. Yo reconozco, hermano, que si hay algo que derriba a la gente y lo hace caer, es que la gente no tiene temor a la unción. No tiene temor a los ungidos, no tiene respeto a los ungidos. Y después andan todos endemoniados y tienen que venir a que uno les eche fuera los demonios. ¿Por qué? Porque siempre se atrevieron, nunca tuvieron temor de cruzarse. Y un hombre tan extraordinario como lo fue David, que incluso el Mesías iba a venir de su linaje, fue turbado por atreverse a irse un poquito más de lo que le estaba permitido. Se lo llevo así. Saúl es un hombre que persigue la iglesia, recibe la ropa de Esteban cuando fue apedrado, que lo vio morir, recibió su ropa. Él avalaba la muerte de los cristianos, perseguía a los cristianos. Y de repente tiene un encuentro sobrenatural con Cristo. Y ese encuentro sobrenatural con Cristo, en ese encuentro sobrenatural con Cristo, se le aparece el Señor y le dice una cosa. Le dice al Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preste atención. Preste atención, que se queda aquí. ¿Por qué me persigues? Y el Señor se le va a revelar a un hombre que perseguía y mataba a los cristianos, que avalaba su muerte, que él encima creía que servía a Dios porque era mandado por los sacerdotes de la época. Ahora se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, y él le pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Qué le responde el Señor? ¿Yo soy quién? Jesucristo. No. ¿Quién tú sigues? No. ¿Qué le responde? Yo soy Jesús. Mi hijo sabe más la Biblia que todo usted. No es lo mismo Cristo que Jesús. Es que es intencional, escucha. ¿Por qué? Porque todos aquellos que predicaban hablaban de Jesús.
Jesús es cuando es hombre y camina por la tierra. Cristo es cuando ya está en la gloria. Entonces, ¿qué está diciéndole? Yo soy aquel que aquellos que tú persigues predican. Y lo deja ciego. Ningún cristiano hubiese querido irle a predicarle a Saulo de Tarso, porque mataba a los cristianos. Por eso es que la prédica de hoy se llama el testimonio del Espíritu. Porque si usted se guía por elocuencia humana, pero usted no está iluminado por el Espíritu, usted va a tropezar contra alguien que usted no sabe que Dios está haciendo algo nuevo. Mira, hermano, esto pasa en las mejores iglesias. Uno tiene un hijo, el hijo es rebelde, tiene una hija, la hija es rebelde, y uno entra a creer, mire, voy a meterlo en problema. ¿Cuántos hicieron doctrina? Doctrina quiere decir que como ya algo establecido, una enseñanza de doctrina, una enseñanza. ¿No te pasó que retas tanto a ese hijo que vive haciendo macana, que un día lo retaste pero no era la culpa de él? Levanta la mano, ¿quién le pasó? Son todos profetas. Así se aprende de padre, ¿no? Escuchen. ¿Qué es lo que sucede? Que tenía que estar el testimonio del Espíritu. De repente el asesino de la iglesia iba a ser buscado. El propio Ananías, que escuchaba y veía visiones de Dios, le dice al Señor, vas a ir a la casa de uno que se llama Judas, que vive en la calle llamada a la derecha, y va a haber un hombre llamado Saulo de Tarso, y vas a decir esto y lo otro, porque él te espera un hombre llamado Ananías. Y se lo estaba diciendo a Ananías, le está diciendo, te esperan a ti, porque ya vio visión mientras él oraba, y ahí él va a recibir lo que se le va a decir y lo que va a hacer. Ahora nos pasemos por alto. Dice que Dios le dice, porque él va a padecer mucho. Dice. Usted sabe, nosotros elegimos las profecías. El profeta te ora y te dice, falta 5 minutos para tu milagro esperado por años. Luego te vas, era de Dios el profeta. Y el profeta te ora y Dios le habla y le dice, dile que le faltan 15. Y te va y ese profeta endemoniado ya se me hacía, la cara que tiene por ¿De quién se ven? A Saulo le toca una profecía que iba a padecer mucho. Usted sabe, fue azotado, fue encadenado, estuvo preso, no tenía comida, fue golpeado y lo azotaron tanto y lo apedrearon que casi él murió. Que si me pregunta a mí, él murió porque tuvo una visión sobre el cielo. Para mí, él en un momento, y después Dios lo devolvió porque todavía no era su tiempo. Pero escuche, ¿a qué voy? Nadie quería que Saulo le predicara por causa de su vieja vida. Hermano, usted está acá en un país libre. Pero si usted no hubiese pasado como Ananías y te diga, andar y vas a encontrar un hombre que ese se llama Saulo de Tarso, y todo el mundo te contaba historias que Saulo de Tarso mataba a los cristianos. Y vos le hubiese dicho, Señor, ¿estás seguro que se convirtió? No, digo por las dudas, que quiero volver a explicar. Porque era un emisario. Pero de repente Ananías entra en el lugar. Y cuando entra en el lugar, y están todos ahí, miren lo que sucede. Entra en el lugar y se expresa de esta manera. Dice, hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano Saulo. Quiere decir que todos los que estaban presentes escucharon cómo el Espíritu Santo estaba testificando de la conversión de Saulo de Tarso. Amén. Un día yo me voy a trabajar, estaba trabajando, y me dice el Espíritu Santo, yo sé que ella se va a alegrar, va a tirar cohetes y todo, mi esposa, pero yo lo voy a decir igual porque soy macho.
Yo estaba trabajando y el Espíritu Santo me dice, ve y pídele perdón a tu esposa. Ve y yo te arrepiento, Satanás. Diablo mentiroso. Ve y pídele perdón. Y le dije yo, ¿por qué, Señor? Porque tú te quedaste con una imagen vieja de ella, sin ver lo que yo estoy haciendo en ella. ¿Estás bien, Julio? Te veo muy quieto. Cualquier cosa ya hay un ventilador. Por eso es necesario el testimonio del Espíritu. Porque como avanzamos rápido por la vida, estamos ansiosos y solo avanzamos, creemos que la persona, y no nos paramos a ver lo que Dios ya está haciendo. Y por no pararnos a ver lo que Dios ya está haciendo, muchos se desaniman y se caen. Amén. Amén. Pero Dios trabaja en silencio. Amén. Una vez le tuve que decir a una persona, la persona, ¿por qué esta persona? Mire, hay niños y quiero cuidar. Pero yo crecí con una mujer, le dio así, chiquitita así, no sé si tenía el tamaño de la planta. Pero brava de Dios. Y una mujer, mi marido es un endemoniado, ¡ay! Le dijo un guaraní. Ay, hermano, usted está en una iglesia internacional. Le dijo a Ñaguazú. ¿Qué quiere decir? Que se bañara en el Iguazú. No, casi parecido. Escucha, Ñaguazú, Añá es diablo y Guazú es grande. Si diablo grande, es como decir, pero en la expresión así, es decir, diablo puro es ese, pastora. Y la pastora le dijo, pero cuando te vienen ganas y el diablo se te echa encima, te olvidaste que es diablo. Iba a decir amén. Cártate. No para el testimonio frente a tu cuñada. Carmen, no deprimas a tu hermana con todas las cosas que dice. Porque cuando voy a veces a la casa de ella, me dice, decime por favor que no hace cosas raras, porque después me va a costar ir a tu iglesia. Igual me dijo una vez, ¿no es cierto? Me dijo, yo me siento en el fondo y yo que no lo conozco. ¿Por qué? Porque se pierde la facultad de ver en el Espíritu. Y sabe que es tan importante que David dijo, hubiese desmayado si no creería que vería las maravillas del Señor cumplidas en mi vida. Amén. Quiere decir que cuando viene el desánimo, creer en lo que Dios te está haciendo y en lo que Dios va a hacer, te levanta del desánimo y no te deja caer. Amén. Cuando nosotros entendemos esto que está pasando, que un hombre que era asesino de la iglesia iba a ser aquel que iba a escribir 13 cartas paulinas, 12 o 13 cartas paulinas, que prácticamente todo el Nuevo Testamento tiene que ver con Pablo. Si nosotros no entendemos esto, nosotros hubiésemos sido curiosos. Ahora la iglesia está, mira hermano, esto va a pasar porque es así, porque el mundo, si los jóvenes están en la esquina drogándose, son
unos vagos. Y si entran a la iglesia se corrompió. Ahora está, lo único que falta es que el pastor se ponga a vender droga. Está como ese hombre que le dijo, no voy a la iglesia porque son todos hipócritas. Y el pastor, que era sabio, le dijo, sí, hermano, tienes razón, pero venga porque todavía hay espacio, le dice, para otro más. Ananías entra, todos están ahí, imagínense, estaba Saulo de Tarso. Entonces yo digo que ahí había gente que estaba orando y decía, que Saulo no recobre la vista. Por las dudas que no haya cambiado en serio, Señor. Porque acaba de una churrasqueada de gente, de cristianos. Y de repente entra Ananías. ¿Y sabe qué tremendo que era Ananías? Porque cuando yo veo a Ananías encuentro un hombre tan perfecto para profetizar. Porque a veces que cuando oras por gente, Dios te dice, lo voy a usar así, asá. Pero si vos le decís que Dios lo va a levantar para orar para enfermos por miles, que se van a quedar en la silla de ruedas, que hasta las suegras lo van a amar. Bueno, sí. Casi, me siento un profeta. Tu mamá es muy especial, ¿vale? Yo tuve ganas de decirle, ¿por qué no lo pastorea usted si tanto lo quiere? Pero hay gente que si vos le tenés que acercar y vos empezás a visualizar, ¿cómo lo va a usar Dios? Usted leyó, pero leyó rápido. Yo se lo voy a recordar, esto va de misión, pero usted me cae bien. Dice, porque él predicará en muchos lugares y a reyes. ¿Sabe que Ananías no le predicaba a reyes? Y Ananías no le dijo, no, pará, señor, pará. Me estás hablando a mí, más que él, me dijiste hasta el nombre de la calle. ¿La casa donde tengo que ir? ¿Qué es lo que le pasó al tipo? ¿Cómo fue convertido? ¿Por qué no me llevó a mí a predicar a reyes? Pero como Ananías tenía altura, tenía crecimiento, tenía madurez, usted no encuentra en eso, pero sí encuentro esto como profeta, que era perfecto para profetizar. Por eso que usted reciba algo no quiere decir que todo lo que usted recibe se lo tiene que dar. Yo sé que, hermano, hay gente curiosa que quiere que Dios le diga, ¿y qué me dijo? Yo le profetizo a usted, y usted no se acuerda de allá para acá, no me venga que, ¿qué me dijo el Señor? Porque usted tiene que estar expectante. Dije, usted tiene que estar expectante. Amén. Ahora escuche, yo encuentro esto, le profetiza. Y era tan grande lo que le iba a pasar a Saulo de Tarso, pero él se lo priva. Le priva partes de la profecía. ¿Usted cree que él tenía envidia o él tenía tanta visión que acaba de ver en Saulo el problema que era en Saulo? ¿Cuántos saben cuál era el problema? Tenía que orgullo. Entonces dice él, Ananías, si les llego a contar la dimensión en que él va a predicar, le hago un mal por causa del orgullo que tiene. Así que me reservo. No le puedo decir que él va a estar frente a mi ley profetizando de las cosas. Tranquilo, no soy un fanático de la política. No, le está diciendo, él está discerniendo el nivel en que él le puede profetizar. Porque hay gente que, hermano, usted le ora y le dice, vas a ser pastor, al rato se llevan 7 de la iglesia. Malinterpretaron, hay gente que se acuestan como diáconos y se levantan como querubines. Solo en Okinawa. Entonces está discerniendo Ananías, pero en el momento que sí tuvo que mostrar sabiduría, Ananías dijo, hermano Saulo. Entonces todos los que estaban ahí, como ahí se acostumbraba a escuchar profecía, como toma a las mujeres, como Dios levanta en profecía acá, como a veces pasa, y ellos estaban acostumbrados a ese mover profético, acaban de escuchar, impulsados por ese don profético, que Dios lo llama a Saulo, hermano Saulo. Entonces ellos ahora no tenían el derecho de dudar de la conversión de Saulo.
No, pastor, pero si yo veo a todos súper espirituales. Si yo le pidiera a Dios que me revelara su WhatsApp. Ese es el gran problema de la iglesia. Que la iglesia dejó de escuchar el testimonio del Espíritu Santo. A David no le habló una voz, pero la sensación de falta de paz interior le estaba diciendo: ¡Hey! Fuiste muy lejos. Y si nosotros no escuchamos el testimonio del Espíritu, viva Jehová y que me mate antes que a mí me suceda. Total, ya estoy listo para morir. Así de 20 como usted me ve. Basta, Miguel. Siento tu espíritu acá que me habla en silencio. Que si nosotros no entramos en esa línea de conocer lo que el Espíritu está viendo, y nosotros no, vamos a ser una iglesia juiciosa. El hermano está endemoniado porque nos salta como saltaba. Y el hermano tiene un callo así de grande que no puede ni pararse. La sabiduría de un hombre de Dios como era Ananías. Dijo: si no lo llamo hermano Saulo delante de todos, todos van a creer que este hombre solo está aquí como un espía, para ver dónde todos los hermanos se reúnen y matarlos. Ananías entró y todo el mundo conocía el testimonio de Ananías. Y no me venga, hermano, que cuando yo digo una cosa nadie me cree, porque hay gente así que dice: ¿será que mentiste tanto que ya cuesta creer? Otra prédica. Todo el mundo conocía el testimonio de Ananías. Cuando todos escucharon: hermano Saulo, todos tuvieron que decir: ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste cómo lo llamó el Espíritu? A él lo perseguía los fantasmas del pasado. Por eso él no gritaba cuando la Biblia no te habla de que se desesperó cuando venían las cadenas, las pedreadas, cuando estuvo en la cárcel. Cuando estuvo en la cárcel, Saulo de Tarso, hermano, no quiso salir. Porque si él salía, la sentencia era de muerte para los carceleros que no lo cuidaban y para toda su familia. Entonces, para preservar la vida de ellos, decidió quedarse ahí, aunque ya no habían cadenas que lo detuvieran. Pero una vez, sí él dio un grito de angustia. ¿Sabe cuándo fue? Porque como él no había conocido a Jesús en vida, los otros se creían súper especiales, porque Saulito de Tarso, no fue a pescar con nosotros y con Jesús. No comió los panes y los peces, no vio la multiplicación, no vio el gadareno, no vio esto, no. Es uno más del montón. Y en un momento dice Saulo: no me molesten más. Tengo en mis marcas, tengo en mi cuerpo la marca de Cristo. Le está diciendo: no me ven golpeado, no ven mis cicatrices. ¿Qué más tengo que pasar para que crean que mi conversión es real? A mí, yo no sé, usted viva como quiera, pero a mí, Dios me libre de no escuchar el testimonio del Espíritu. No sea que yo me encuentre como Pedro, cuando Dios le bajó el manto en una visión y le dice: Pedro, mata y come. Y él le responde:
Pedrito le responde, no señor, daba santa la batalla. Ninguna cosa impura entraba en mis labios. Si yo hubiese estado ahí, hermano, que soy una mezcla de gallegos y de tanos, miren, imagínense. Le pateé la boca. No, que me acerco y le digo, pero Pedrito, ¿no te acordás que hace poquito hasta negaste al Señor? Y ahora sos súper santo. Porque se condenan a la lengua mentirosa, pero no el testimonio verdadero. Yo le hubiese dicho, Pedro, pero si hace poquito negaste al Señor 3 veces. Y ahora el Señor te manda y sos súper, no, ninguna cosa impura. Y le responde Dios, no llames impuro lo que yo santifiqué. Amén. Te quedaste con la imagen vieja. Pero hoy Dios te va a reiniciar el módem. Yo me imagino que Pablo creció tan de golpe que los mismos que le temían ahora estaban escuchando revelaciones que salían de su boca. Porque ese hombre tuvo experiencia, usted sabe, hermano, oraban los pañuelos, y eran trasladados a la distancia, tocaban a los enfermos y se sanaban. Un hombre que fue asesino. Yo no entiendo el rollo ese de muchas iglesias. A veces que porque un joven aparece y yo lo empiezo a usar en gran manera. Hay gente que se pone celosa de mí. Yo son 29 años, hermano. Fui a una iglesia una vez, una madrugada. Me invitan a una vigilia y yo voy. Ahí estaba soltero. Tenía otra libertad. Cállese la boca, no diga nada. Nosotros somos bien machos los varones de acá. Decía mi amigo. Yo cuando me fui a pescar con 100,000 pesos me volví re macho. Le dije, acá tenés, anda a gastar. Vaya ese esposo mío, me dijo así nomás. Qué macho que soy. Ahora empieza a orar, porque, Señor, mándalo a pescar, mándalo. Yo te pide los 100, Señor. Allá con 10,000 pesos pescamos una hora. El que más pescó fue Kevin, una vergüenza. Dios nos libre de cometer eso. La mujer samaritana no estuvo ahí ninguno de los discípulos, ¿sabes por qué? Porque yo estoy seguro que ellos iban a matar el ministerio de ella. Yo estoy seguro porque lo veo. Hermanos, se peleaban por quién se sentaba a la derecha y a la izquierda, hermanos. Se cae de maduro. ¿Qué hablas con esa mujer? Se preguntaban, no se animaron a decirle. Como la gente que se enoja cuando ve que el pastor es strong, fuerte. Y por adentro en su mente dice, ¿ves unas cuantas cosas que quiso hacer? ¿Ves? Y cuando ven, me ven a mí, hacen. Lo mismo le pasaba al Señor. Pues ellos se preguntaban qué hacía hablando con ella, pero ninguno se animaba, dice la Biblia, a decirle nada. ¿Saben por qué los mandó a comprar pan y pescado? Vamos, hermano, 12 hombres para comprar un poco de pan y de pescado. Para que no mataran en su ministerio. Así
Así de maravilloso era eso. Yo fui a una iglesia una vez, iglesia de madrugada, me llevaron a una vigilia. Yo sentí en el espíritu, Dios me dio el permiso, yo me fui y me llevaban igual. Yo me era el predicador, la iglesia era súper grande, la gente danzaba y un poder de Dios en la danza tremendo. Y de repente cuando yo cruzo la puerta y entro así, me empieza a latir el corazón y dije, ay no. Porque yo sabía que era cuando Dios me usaba para predicar fuerte o cuando iba a hablar en demanda por algo. Y dije, no. Y entonces me perdí y me puse allá al fondo como se pone escondida a veces, como se ponía a veces escondida Tamara. Me puse en el fondo, me escondí y me tapé con la gente, porque eran muchas. Y se movía el poder de Dios, danzaban, estaban ahí. Y de repente no hay que para toda la vigilia, para el receso. Y cuando estoy sentado atrás, me dice el Espíritu, los mismos que traen a los jóvenes a la iglesia, cuando los ven crecer, los echan. Y dije, ay, no. ¿Viste cuando voy a decir, ¿para qué vine? Y no va que la pastora de la iglesia se le ocurre preguntar, a ver el muchacho que está allá, en el fondo sentado, ¿qué le pareció la reunión de hoy? Yo dije, ay, aleluya. Y empezó a hablar el Espíritu. Que dice el Señor que muchos de los que traen a los jóvenes a la iglesia, por celos los sacan afuera. Y empezó a hablar tan fuerte que cuando yo dije, y que se levante alguien y me señale en una iglesia de 700, si se atreve a decir que no está hablando el Espíritu, no, hermano, yo parecía Elías. Que me señale, que se pare y me señale, dije. Si se atreve a decir que no es el Espíritu el que habla. O clamen a ver a quién Dios responde. Así fue, hermano. Nadie se levantó. Pero cuando yo me fui de la iglesia, me maldijeron. Y al poco tiempo me enteré que apedrearon la iglesia porque la pastora había caído en pecado con un joven de la iglesia. Se tuvo que salvar. No escucharon el testimonio del Espíritu. Porque así como habla para bien, así habla para limpiar. Y hay gente que a veces se encuentra estancado en el camino. Porque cuando iba a cometer un pecado, todavía había una señal en su corazón. Había un testimonio del Espíritu. Estaba la intención de Dios para frenar como quiso frenar a David. Pero se atrevieron a ir un poquito más allá. Después viene la turbación. Por eso es que a veces cuando uno crece espiritualmente, encuentra que hay dos clases de personas. Está la gente que dice estoy en un proceso y está la gente que dice estoy en un proceso y no sabe que no es un proceso. Es una consecuencia. Un proceso es algo que Dios te hace pasar para sacarte perfeccionado por su voluntad, pero una consecuencia es un lío que alcanzaste solo por propia voluntad. Entonces usted tiene que discernir cuándo es un proceso y cuándo es una consecuencia. David tuvo una consecuencia. Por ir más allá, la consecuencia fue la turbación. Se turbó David en gran manera. Hay gente que a veces dice, ¿por qué no tengo paz? Y no sabe que está peleando contra una consecuencia. No llames proceso a lo que puede ser una consecuencia. Amén. No olvides nunca el testimonio del Espíritu. Porque cuando vos tengas una mala idea con un hermano, pero seas una persona que escucha el testimonio del Espíritu, y bien te arrodilles a orar, te va a decir,
Amén. Diga conmigo, Señor, Señor, te pido pido que en este tiempo tiempo sensibilices sensibilices mi espíritu mi espíritu para escuchar el testimonio el testimonio de mi vida. de mi vida. Amén. 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 Amén.